Muy buen día, bienvenidos a este video en el cual hablaremos de commodities. Mi nombre es Gabriela Gachú, soy alumna del Instituto Politécnico Nacional y actualmente curso en la especialidad de Administración de Riesgos Financieros. Las materias primas se encuentran presentes en los mercados desde hace siglos. Aproximadamente en el siglo XVII en Chicago, a manos de los agricultores que lanzaban sus productos recién cosechados a diferentes grupos. En aquel entonces se logra hacer un contrato en el cual se asegura por adelantado tres factores muy importantes: el precio de la materia prima, la cantidad de producto y la fecha en la cual el elemento sería comprado o vendido. En ese momento se crea el Chicago Board of Trade y desde 1848 se realizan las principales operaciones entre commodities como el maíz, la soya y el trigo, por ser los productos de gran consumo en aquel entonces. Los commodities son bienes genéricos que generalmente no presentan ninguna transformación, por lo cual su significado tradicional se circunscribe como materia prima. Es muy importante el mercado económico, ya que deriva en la participación de la balanza comercial con saldos favorables, el crecimiento del Producto Interno Bruto sectorial de la actividad primaria, la seguridad alimentaria, el desarrollo de la agroestructura y comercialización internacional y en algunos casos la reducción de la pobreza rural y el aumento de la recaudación tributaria. El primer grupo que tenemos de commodities son los llamados soft commodities, que se encuentran los productos agrícolas y generalmente productos tropicales como el café, el azúcar, el maíz, la cocoa y el trigo, entre otros. La siguiente gráfica muestra los principales productores de café del 2017 al 2021. Como podemos observar, Brasil ocupa o ha ocupado el primer lugar durante estos últimos 4 años y México ocupa el 9º lugar. Respecto a la producción de azúcar, el primer competidor es Brasil, ocupando el 22% de la producción total de azúcar, y México se encuentra en el 6º lugar con un 4%. El maíz, el primer productor es Estados Unidos con un 31.8% de la producción total, y México se encuentra en el 7º lugar con un 2.3% de la producción total, que es de aproximadamente 1.197.8 millones de toneladas de maíz. Respecto al trigo, los principales productores son China y la India. México no es representativo a nivel global, por eso no se muestra en la gráfica. Un tipo de commodity, o el más importante, es en el que deriva el epígrafe de energéticas, ya que es evidente que el petróleo y sus derivados son los más comunes, y por esta clasificación comprende además el carbón, la electricidad, el gas natural, el uranio, entre otros. Es bien sabido que el petróleo mantiene fuertes vínculos con la riqueza, el poder y el bienestar económico, y a pesar de que haya crisis y a pesar de la guerra de Irak, la economía mundial se ha hecho sensible a los cambios de este producto. La OPEP es la Organización Mundial de Productores de Petróleo y es representativo por 14 países, los cuales son los principales productores del crudo. Las funciones principales son la estabilización de los precios del petróleo en los mercados internacionales, la salvaguarda de los intereses de los estados y productores y el abastecimiento de forma eficiente y segura a los países consumidores. En la siguiente gráfica muestro el precio de la mezcla mexicana del petróleo del 2019 a la fecha. Otro tipo de commodities son los llamados metales, que son los elementos químicos que se conocen como conductores de calor y de electricidad, y su brillo y característicos son sólidos a un nivel ordinario. Existen dos tipos: los metales preciosos como el oro, en el cual su costo es alto, y los metales básicos como el acero, que se oxidan y corroen fácilmente, pero son más comunes y más baratos en el mercado. En resumen, tenemos una clasificación de los tipos de commodity: los granos, los soft, la parte de energía, los metales, las carnes, y también incluso los financieros como los bonos de 30 años y los índices como el Dow Jones, el Standard & Poor's y el Nikkei 225. Y finalmente algunos tipos de monedas como el euro o el franco. Existen dos tipos de transacciones de commodities. Primero, el mercado llamado spot, que es la compra-venta de commodities mediante una transacción de un mercado denominado al contado, en donde el precio
se denomina como precio spot y el intercambio de productos se realiza en el presente. Del otro lado tenemos el mercado de futuros, donde la compra-venta de commodities se realiza en una transacción llamada a futuro, con un precio acordado llamado precio de ejercicio, y el intercambio de productos se realiza en el futuro. Como conclusión, el análisis y estudio del mercado de commodities es de básico entendimiento para comprender el comportamiento de la economía global, ya que con base en estos dependen muchos factores del crecimiento de cada país. Por tanto, es apasionante que nos involucremos a detalle en el tipo de commodity, en su historia, en el comportamiento que ha tenido del mercado respecto a la oferta, a la demanda, a la especulación o a la cobertura incluso que se realiza de ese commodity. La nueva dinámica del mercado de commodities se inserta en un mercado internacional con fuertes cambios estructurales. Por una parte, los asociados en el desarrollo de economías emergentes, como México, Brasil, China, India y Rusia, y bien como se mostró en las gráficas previas, cuya demanda es acelerada y las producciones de mercancías son incrementales. Adicional a la crisis del petróleo que induce a la producción alternativa de biocombustibles, cuyos insumos básicos son de origen agrícola. Por otra parte, los países desarrollados continúan con una fuerte competencia referida al crudo, siendo parte crucial en los movimientos de la economía actual y del mercado financiero. Sin más, agradezco su atención.